Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 15 de marzo de 2024. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Mensaje político, por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente. Brugada no llevó el agua prometida en 2021. Al final fue puro cuento, eso que Clara Brugada ofreció en el debate por la alcaldía para las elecciones de 2021, el 14 de mayo de ese año. Que habría más agua para Iztapalapa por los trabajos que hacían los gobiernos federal del presidente Andrés Manuel López Obrador y local de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Con las obras que realice el gobierno federal y de la ciudad, se incrementará el agua para Iztapalapa, dijo en una primera intervención Brugada. Más adelante tuvo que reconocer las limitaciones de los ediles en esta temática. No hay que engañar a la población. Las alcaldías no contamos con atribuciones para traer más agua. El acuiférico no es una solución porque lo que falta es agua, y solo sería un tubo vacío. En este momento, el gobierno de México y de la ciudad realizan un conjunto de obras para que por fin llegue más agua a Iztapalapa. Así que apoyaremos la captación de lluvia en casa y en las escuelas, y la distribución universal gratuita, y sin condicionamiento de pipas para cuando haya escasez, o sea, siempre. A 3 años, nada de eso sucedió. La situación es aún peor. Menos agua entubada y la de las pipas es más cara. El tema del debate 2021 viene a cuento porque el domingo 17 a las 20 horas será el primer encuentro entre los candidatos por la jefatura de gobierno, Clara Brugada y Santiago Taboada. Bueno, también participará de manera testimonial Salomón Chertorivsky, que todo indica será Esquirol de la Morenista. De lo que aseveró Brugada en aquel debate, ocurrió lo contrario. El problema de escasez de agua es mayor que en 2021. No solo en Iztapalapa, sino en toda la capital, porque evidentemente ni a Sheinbaum ni a López Obrador les interesó hacer esas obras que, según dijo Brugada, se estaban realizando. Sheinbaum eludió el problema. Durante su administración se perdió en términos reales casi el 30% de los recursos financieros asignados al sistema de aguas de la Ciudad de México, SACMEX. De 2019 a 2024, el presupuesto total de SACMEX sumó 82.946 millones de pesos, un promedio de 13.824 millones por año. Es una pérdida en términos reales cercana al 30% respecto de 2018. Pues hay que restarle el acumulado de inflación en el periodo, que es del 28.75%. En sus 3 gestiones como titular de la alcaldía, antes delegación, Iztapalapa, Brugada no pudo hacer nada para mejorar el abasto de agua. Problema que se ha ido agudizando en toda la ciudad desde que la izquierda llegó a gobernar en 1997, pues optó por echar cemento en obras vistosas, tipo los segundos pisos del periférico a cargo de Sheinbaum, entonces secretaria del Medio Ambiente. Solo basta darse una vuelta por Iztapalapa para percatarse de otras promesas que hizo Brugada en ese debate e incumplió. No sustituyó todas las banquetas en mal estado. Tampoco avanzó en combate a la inseguridad, sino al contrario, porque Iztapalapa tiene la peor percepción de inseguridad en la capital, según el INEGI, con el 72%. El escudo protector que prometió para las zonas limítrofes no existe de facto. Y peor, su estrategia especial contra el robo de negocios es inexistente. Las denuncias por extorsión a comerciantes se triplicaron en el último trienio, con todo y el 98% de cifra negra. A ver qué nuevas promesas hace Brugada el domingo y quiénes se la creen.
Lo veremos. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. La candidata de Morena les exigió cerrar filas en torno a ella, pues se siente abandonada. Dicen que Clara Brugada está indignada, y lo que le sigue, porque según ella, los candidatos de su propio partido no la apoyan en su lucha por la jefatura de gobierno y sí en cambio se promueven lejos de ella. La pedrada alcanzó a Omar Hamid García Harfuch, cuya imagen como candidato a senador por la Ciudad de México ha tapizado la capital con el logotipo del Partido Verde, que es uno de los aliados que lo postulan. Pero el problema es que, tanto en Morena como en el equipo de la propia Brugada, hay un desprecio absoluto por los demás aspirantes, a quienes ellos mismos han relegado. Parece que la exalcaldesa de Iztapalapa quiere casi que le rueguen por aparecer junto a ella, lo cual definitivamente no ocurrirá, por la sencilla razón de que eso los arrastraría hacia abajo entre el electorado no morenista. Apenas hace unos días, Clara suspendió su campaña para reunirse con los candidatos de su partido a diputados y alcaldes, a quienes les exigió cerrar filas en torno a ella, pues se siente abandonada. Quienes asistieron a la reunión quedaron muy confundidos, porque si alguien les ha cerrado la puerta, es precisamente la candidata, quien sigue viendo hacia abajo a quienes apoyaban la opción de García Harfuch. Aunque, en todo caso, a quien le debería de reclamar es a Sebastián, el Sebas Ramírez, dirigente de su partido en la capital, al que, desde el principio, se le fue el proceso de las manos. No es que tuviera injerencia en las decisiones, pues es un florero, pero al menos tendría que haber llamado a la unidad a los candidatos. Así se lo hayan impuesto. Clarita podría reclamarle igual a los del Verde, que sí se están poniendo las pilas y aprovechan la imagen de Omar Hamid para jalar agua a su molino, ya que si bien es candidato de la alianza, sigamos haciendo historia, ellos lo venden como suyo. Aunque tampoco estaría mal que Brugada se promoviera junto a Ernestina Godoy y Francisco Chiguil, dos de los personajes que incitaron a la rebelión interna en Morena para imponerla, a ver si le aportan algo. Porque cuando los radicales de su partido la obligaron a bajar a García Harfuch y subir a la exalcaldesa Claudia Sheinbaum, les dijo con toda claridad que ellos eran responsables de conservar la ciudad. Pero lejos de hacer una operación cicatriz con los moderados, a quienes desplazaron de la candidatura, todavía se dieron el lujo de burlarse del ex jefe de la policía de la Ciudad de México al imponerle como senador suplente a Chiguil, quien fue uno de sus verdugos. Así, a nadie le dan ganas de ayudar. Aparte de todo, los duros se indignan porque sus compañeros no bajan la cabeza como si fueran los nuevos amos de la capital. Van camino a la derrota, y no precisamente porque la alianza esté haciendo una gran campaña, sino porque los morenistas se están hundiendo solos. Centavitos. Como todo un caballero, el expriista Adrián Rubalcaba metió la mano ayer para defender a su dama en los nombramientos de alcaldes sustitutos en la capital, y no para asegurar Coajimalpa, que es de su interés, sino la Cuauhtémoc, donde Sandra Cuevas insiste en dejarle su lugar a Raúl Ortega, quien, según ella, le garantizaría los moches necesarios para su campaña, aunque la propuesta del gobierno es José Medina, quien la ha sustituido ya 2 veces. Ayer se iba a votar el tema, pero Rubalcaba chilló allá arriba para que se volviera a platicar. Habrá que ver si Adrián logra doblegar a Martí Batres, quien tiene su propia opinión sobre los sustitutos, y lo hace caer en la tentación del dinero. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Inseguridad, deuda y herencia de AMLO. Luego de que la candidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, firmada
en una especie de bajo protesta el documento de la Conferencia del Episcopado, que contiene un duro diagnóstico sobre la inseguridad en México, el presidente López Obrador, en sentido opuesto de su tándem, la respaldó acusando a la Iglesia de presentar un panorama de inseguridad de que, según él, no existe. Y ese es el factor esencial del fracaso de su gobierno en el combate a la inseguridad. La falta de un diagnóstico cierto y real del que se deriven políticas públicas eficaces para combatirla. Porque nos podrá dar estadísticas, hablar de marginales bajas en las tendencias, pero las muertes siguen al alza. Y las estadísticas oficiales desmienten sus otros datos que no pueden contradecir a la necia realidad. En lo que va de su gobierno, 1 de diciembre de 2018 al día de ayer, los homicidios dolosos suman 181,467, superando los sexenios de sus antecesores con Carlos Salinas, de 88,94, fueron 76,000. Ernesto Zedillo, de 94 a 2000, 80,671. Vicente Fox, de 2000 a 2006, los bajó a 60,280. Y Felipe Calderón, de 2006 a 2012, los aumentó casi al doble, 120,463. Con Enrique Peña Nieto, 2012 a 2018, se fueron hasta 156,066. Y en lo que va de este gobierno, al día de ayer, alcanzaban 181,467, con una proyección de mantener este ritmo de llegar el 30 de septiembre a 199,000. Una dura herencia a su sucesora. Por eso reitero que con la salud, la inseguridad es el gran pendiente de López Obrador y sin duda el gran tema de la oposición que su candidata no puede evadir sin contradecir a quien busca suceder en la presidencia. A ver cómo se maneja, pero con las excepciones que marcó en el documento de los obispos, no alcanza para un debate ni para hoy una propuesta de gobierno. Retales. 1. Ceses. Reapareció la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, tras la escalada de los normalistas de Ayotzinapa al asesinato de otro y la irrupción violenta al Palacio Presidencial, y cesó a sus secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, y anunció la salida de la fiscal que lo impugnó. 2. Mensaje. El rey Felipe VI de España hizo lo que López Obrador ha evitado: recibir a las madres buscadoras de desaparecidos, entregarles el premio de los derechos humanos, y llegó más al decir: la desaparición de una sola persona afecta a generaciones, erosiona la confianza en las instituciones y desafía la conciencia colectiva. AMLO lleva 49,246 desaparecidos. Y 3. Marina. López Obrador empujó ayer al secretario de Marina, Rafael Ojeda, a intervenir en una discusión de campaña por una afirmación de Xóchitl Gálvez sobre el ingreso de armas y fentanilo. El almirante la emplazó a que presente pruebas. No hay antecedentes de esto. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. El gatillo fácil de un policía y las bocas mentirosas de funcionarios provocan crisis en Guerrero. Violencia, extorsiones, crimen organizado, tortura, impunidad, ausencia de Estado, asesinatos, es el pan nuestro de cada día en Guerrero. En ese turbulento clima ocurrió el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Cotán Gómez, de 23 años, por policías estatales de gatillo fácil y boca mentirosa. Las autoridades locales intentaron disfrazar la ejecución para proteger a los homicidas, pero se les cayó el teatro. El policía que disparó se dio cuenta de la bronca en la que se había metido y se fugó
en las narices de los mandos de la Policía Estatal y de la Fiscalía Local. El presidente López Obrador se apresuró a reconocer el asesinato para evitar que la tragedia se volviera en su contra, como le ocurrió a Peña Nieto en septiembre de 2014 con los 43 normalistas desaparecidos. En la mañanera denunció el asesinato de Yankee por la Policía Estatal e informó de la fuga del asesino. La resolución del conflicto es la prueba de fuego de López Obrador antes de que se vaya, dijo el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello. Fuente: El Sur de Guerrero. Los otros dos policías que acompañaban a su colega fugado ya fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales, pero es insuficiente para calmar los ánimos. En un intento por relajar la tensión que amenaza con desbordar la gobernabilidad de Guerrero, Evelyn Salgado anunció la renuncia del secretario general de Gobierno, Ludwig Reynoso Núñez, y del secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano, y de la fiscal Sandra Valdovinos, pero esta última se rehúsa a ser removida, de acuerdo con un comunicado que dio a conocer ayer. El despido de los funcionarios y de la fiscal es absolutamente necesaria, nos dijo el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorbe, quien fuera alcalde de Acapulco de 2009 a 2012. El legislador señaló al secretario de Seguridad Estatal como el autor de la falsa versión de que los normalistas venían armados y que hubo un enfrentamiento. Se congratuló de que la gobernadora haya tomado esa decisión. Creo que hasta se tardaron. Eso significa que empiezan a atender varias voces, entre ellas la mía, que piden llegar al fondo del asunto. Dijo más: es necesario que se aplique todo el peso de la ley a los responsables, incluyendo los que salieron si tienen alguna responsabilidad de omisión o confusión. Hablamos con Añorbe fuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Colonia Doctores, donde acudió a poner una denuncia contra el candidato de MC a la presidencia, Jorge Álvarez Maínez, pero también al senador Dante Delgado, hombre fuerte del Partido Naranja, y a Mario Moreno Marcos, candidato de ese partido al Senado, a quienes acusa de daño moral. El motivo de la denuncia es un promocional de Maínez, donde afirma que mientras él luchaba contra la corrupción, el PRI de Peña Nieto y Añorbe saquearon Guerrero y lo entregaron al crimen organizado. El INE ya ordenó que bajaran ese spot, pero de todas maneras, Añorbe los denunció por difamación y amenazas derivadas de esos señalamientos. Al salir de la Fiscalía General de la República, declaró: se hacen señalamientos muy graves en mi contra, con injurias, difamaciones, calumnias que incluso ponen en riesgo la vida de mi esposa Julieta, de mis hijos, de mis colaboradores, de mis amigos y la mía. Ellos están haciendo el trabajo sucio a Morena y al oficialismo. Son esquiroles del oficialismo. Es muy grave que hagan ese tipo de calumnias en un estado que está encrespado, sintetizó. Ricardo Monreal empieza a recuperar su rol de constructor de acuerdos y hacedor de diálogos. El del golpeador no le queda, con el que se ganó el respeto de la oposición, que en tiempos difíciles para el zacatecano lo quiso hacer presidente de la mesa directiva en el Senado. Ayer se reunió con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y colectivos que los acompañan. En su pliego petitorio, los padres piden interlocución con la Sedena, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sobre todo, quieren hablar con López Obrador, que no los recibe desde septiembre pasado. Demandan también la comparecencia del Gabinete de Seguridad o un exhorto del Senado. Ellos quieren que el Senado
trate o intente recomponer el diálogo y una relación que sienten que está rota en este momento. Que ellos hayan acudido a esta Cámara con un servidor para buscar puentes, caminos de entendimiento, recuperación del diálogo, me parece muy bueno, dijo Monreal. La pelota está en la cancha del presidente. Uso de razón, por Pablo Iriart, que se publica en el periódico El Financiero. Cayetana en Guerrero. La toma de buena parte del país por bandas criminales es una realidad que solo el gobierno no quiere ver. En el caso de Guerrero no fue una toma, se lo entregaron. Fue deliberado. ¿Van a necesitar a esa entidad desestabilizada para descarrilar las elecciones y quedarse en Palacio Nacional? De ninguna manera me atrevería a negarlo. Desde que vimos la obstinación en poner a Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a gobernador del estado, fue claro de qué iba el asunto. Con Salgado Macedonio en la presidencia municipal de Acapulco, se vino abajo la seguridad en el puerto. Los Beltrán Leiva, originarios de Badiraguato, Sinaloa, sentaron sus reales donde gobernaba Félix. Cuando no se pudo concretar la candidatura de Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero, la instrucción fue que su hija Evelyn tomara la estafeta. Era una decisión tomada. Guerrero para Salgado Macedonio. Sucedió lo obvio. Los cárteles mandan, extorsionan y matan a placer. También se matan entre ellos. No hay ley. A la luz de lo que ocurre en Guerrero, ¿cuánta razón tiene la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo al decir lo que dijo la semana pasada en el Festival de las Ideas, invitada por el empresario Ricardo Salinas Pliego? México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante, está siendo tomado por el crimen organizado con la complacencia de quienes debieran defenderlo. Abrazos no balazos, o más bien, abrazos a los que dan balazos. El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico. Catastrófico para la democracia y sobre todo para los jóvenes. Miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo. Miles de jóvenes mexicanos están viendo truncadas sus vidas en los cementerios y en los sórdidos pliegues de Lampa. Y esto no es responsabilidad solo de los criminales. También lo es, y principalmente de quienes diseñan y aplican las políticas de seguridad. Cuando un gobierno no aprecia o menosprecia la ley, cuando un gobierno decide acuñar amablemente la delincuencia, cuando un gobierno traslada la falacia de que las cárceles son bastiones de una cultura autoritaria y represiva, cuando un gobierno permite a los criminales quedar impunes o en algunos casos incluso peor, pacta con ellos, el crimen avanza, prospera, se adueña de las instituciones, atrae nuevas vocaciones, se convierte en un atajo para jóvenes extraviados, en un atajo hacia el abismo. Llaman política de abrazos a lo que no es más que una mezcla letal. Debo decir, de incapacidad y conveniencia. Y además dicen que no hay alternativas. Yo quiero decir que sí la hay. México no está condenado a sufrir más de 30,000 asesinatos al año. México no está condenado a ser el cotijo de los cárteles. México no está condenado a mutar hacia un narcoestado o algo parecido. El crimen organizado sí puede ser derrotado. Solo hacen falta dos cosas: políticos valientes y jóvenes rebeldes. Rebeldes, sí. Jóvenes mexicanos, rebélense. Rebélense frente a la violencia y a la resignación. Exijan a sus gobiernos instituciones limpias y calles seguras. Reclamen la máxima contundencia con las mafias y los cárteles.
No permitan que nadie, por incompetencia o interés, destruya la democracia que sus padres con tanto esfuerzo les legaron. Les va la vida en ello. Y lo digo literalmente. Sin seguridad no hay libertad, ni bienestar, ni prosperidad, ni presente, ni futuro, ni nada. Cayetana le habló a los empresarios mexicanos a partir de su vivencia. Y ahora quiero dirigirme brevemente a los empresarios que en México son muchos y extraordinarios y poderosos. En España, en mi etapa de portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, denuncié el cinismo de una parte importante de las élites económicas y mediáticas españolas que hacían negocio con la erosión de la democracia y anteponían resultados a la salud de las instituciones, que sacaban tajada del populismo y se colocaban de perfil en una equidistancia coqueta y cómplice. Esto no me granjeó muchos amigos, es verdad, pero en política no venimos a ser amigos, sino a defender el interés general. Las élites económicas tienen también una grave responsabilidad en la deriva autoritaria en América Latina. Aquí también hay empresarios que han mirado para otro lado y que han hecho negocios con la erosión de la democracia. Pienso en el advenimiento de Hugo Chávez, en la insólita continuidad de Nicolás Maduro, y también en la impunidad política y moral de la que todavía disfruta el presidente López Obrador. La divisa del poder, por Adrián Trejo, que se publica en el periódico 24 Horas. La disputa entre los Salgado y la defensa por la Fiscalía de Guerrero. La teniente coronel de la Secretaría de la Defensa, Sandra Luz Baldovino Salmerón, fiscal del estado de Guerrero, se ha convertido en la piedra en el zapato para la gobernadora Evelyn Salgado. Y aunque el tema parece meramente personal, sus implicaciones son de carácter nacional y confrontan a una dependencia federal con un gobierno estatal, señalado de presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Salgado anunció ayer la renuncia del secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso, quien fuera brazo derecho de su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, y del secretario de Seguridad Pública, el general brigadier Rolando Solano Rivera, que apenas duró mes y medio en el cargo. La gobernadora, es un decir, anunció que propondrá al Congreso del Estado la remoción de la fiscal Baldominos Soberón. Pero ésta respondió en un comunicado que no se irá y que recurrirá al derecho de audiencia que le garantiza la Constitución para defender su trabajo. El ejército no tuvo empacho en aceptar la renuncia de Solano Rivera, quien tiene 37 años de servicio, pero no se pronunció sobre la decisión de quien es hoy la fiscal de Guerrero. Por presiones que no publicó, Baldomino Salmerón anuncia el 14 de febrero que se tomaría una licencia sin goce de sueldo de 6 meses para atender asuntos personales. Algo debieron decirle en la Secretaría de la Defensa, que 8 días después canceló el aviso de licencia. La gobernadora y su papá han querido imponer a un incondicional en la Fiscalía, pero no han podido con la teniente coronel, que le reporta directamente al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Sin el respaldo de la Secretaría, la fiscal sería insostenible en el cargo, debido a que los Salgado siguen siendo muy cercanos al presidente López Obrador. A menos que el presidente le ordene al secretario de la Defensa remover a la teniente coronel, no se ve cómo la gobernadora pueda, ni con el apoyo de su amiga, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, remover a la fiscal. Con información publicada disponible, se da cuenta de que la Fiscalía de Guerrero tampoco puede presumir de ser un ejemplo de eficiencia. De acuerdo con el reporte de la propia dependencia, durante el 2023, la Fiscalía inició 1.408 carpetas de investigación por la comisión de 1.171 homicidios dolosos.
Solo 12 de esas carpetas terminaron judicializadas con detenidos, pero en ninguna se obtuvo una sentencia condenatoria. Es decir, las carpetas judicializadas no alcanzaron ni el 1%, y aún así, la Fiscalía no obtuvo sentencias condenatorias. Así que el pleito entre la gobernadora y su fiscal no tiene que ver con la eficiencia. De ser así, ya habría pedido su destitución hace meses, según los resultados. Tiene que ver con el control sobre ciertos grupos y el poder. El poder. Con razón, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, alzó la voz para reclamar justicia en el caso del asesinato del precandidato tricolor a la alcaldía de San Juan, Cancuc, Chiapas, Diego Pérez Méndez, ejecutado ayer a las puertas de su casa. El llamado del dirigente tricolor no solo tiene que ver con este homicidio, sino con todos los que han ocurrido en este proceso electoral, que pinta para ser el más sangriento de la historia. Y a pesar de las evidencias, en el partido oficial, sus candidatos, ya hasta el presidente López Obrador, aseguran que serán unas elecciones pacíficas, una fiesta democrática. ¿De qué país hablan? Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 15 de marzo de 2024. Tenga usted un excelente día, viernes de quincena, y un estupendo, relajado fin de semana. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestro sitio en www.cconoticias.info y visite nuestras plataformas con nuestros podcasts en iHeartRadio, en Amazon Music, en Spotify y en Deezer, entre otras plataformas. Y ahí también puede escuchar la audiosíntesis y muy pronto otros programas. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.